Se puede ver la presentación, ¿correcto? Sí, sí se ve, ingeniero. Gracias, Denise. Bueno, entonces, continuando, hay que estar atentos al tema del horario, apagar los teléfonos, mantener la atención, aclaren sus dudas, escuchen con atención y eviten conversaciones paralelas. Participen y aprovechen. Recuerden, todas sus consultas, anótenlas para que al final de la sesión podamos absorber esas dudas, esas consultas, ¿sí? Bueno, vamos con la sesión 4, que es la ISO 14224 y la gestión basada en datos. La ISO 14224 ya la hemos estado viendo en las anteriores sesiones, ¿no? Que justamente es la que nos estructura, la que nos jerarquiza, la que nos ordena cómo hacer una gestión de mantenimiento en función al agrupamiento de tiempos, al agrupamiento y clasificación de eventos de falla, ¿no? Y la gestión de esas bases de datos, porque vamos a generar bases de datos y esas bases de datos, cómo las vamos a administrar, ¿no? Hemos visto también algunos puntos como lo que es la inteligencia artificial, el manejo de lo que es el machine learning, información en la nube, ¿no? El monitoreo en línea, pero todo eso tiene que aterrizar en algo, ¿no? En indicadores, en data, en los, en, en los dashboards, ¿no? Que nos permiten ver en un solo pantallazo cómo estamos evolucionando, cuáles son nuestras tendencias, en qué situación nos encontramos, ¿no? Entonces, empecemos con lo que es la 14224. La 1424, ¿no? Que es una norma que nace del RCM, ¿no? De confiabilidad, que es un estándar internacional para recopilación e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipos en la industria del petróleo, petroquímica y gas natural. Aunque su metodología es aplicable a otros sectores, su objetivo es estandarizar la recopilación de información sobre equipos, taxonomía, atributos, fallas, causas, consecuencias y mantenimiento. Acciones, recursos, tiempo e inactividad para facilitar análisis de confiabilidad, mantenimiento, diseño y seguridad, ¿no? La 14224. Donde el mantenimiento centrado en la confiabilidad del RCM, que es una metodología de análisis sistemática, objetiva y documentada que puede ser aplicada a cualquier tipo de instalación industrial, ¿no? Nace, hizo con la petroquímica, pero viene de más atrás con el RCM y que es aplicable a cualquier tipo de industria, ¿no? Lo he visto, esto aplica y estandariza el mantenimiento indiferentemente de la industria, ¿no? Lo he visto en minería, gran minería, mediana minería, en pesquería, y aplica, ¿no? ¿Ya? Los conceptos son los mismos, ¿ya? Porque ya está estandarizado. La metodología, cuando también hemos hablado por procesos y la gestión de mantenimiento por procesos, subprocesos, ¿no? Que va alineado también a esta estructuración de la 14224 y que permite ordenar e implementar una gestión de mantenimiento de manera efectiva, ¿no? Es útil para el desarrollo u optimización de un plan eficiente de mantenimiento. Analiza cada sistema y como estos pueden fallar funcionalmente, los efectos de cada falla son clasificados de acuerdo con el impacto en la seguridad, la operación y el costo, ¿no? Entonces, eso es solamente un tema de orden, ¿no? Les comenté también el caso de, así como lo manifesté en Chinalco, ¿no? Que se demoraron 2 años para depurar su información, su base de datos para el área de molienda, ¿ya? Y poder recién estructurar, jerarquizar y poder generar los dashboards y los reportes que ellos necesitaban. Entonces, de esa manera, estamos hablando de que 2 años
¿no? O sea, estamos hablando de un equipo multifuncional donde no eran metalurgistas, eran electrónicos, eran de sistemas, y por ahí había uno que era un mecatrónico, ¿no? Pero no estaba relacionado a la especialidad del proceso, sino estaba a la especialidad del manejo de la base de datos. Su potencial era el manejo de base de datos. Y eso es lo que ha permitido, ¿no?, para que ellos sigan evolucionando y irlo llevando esa información y base de datos ahora con un manejo de inteligencia artificial. Deben estar en proceso, les hablo hace prácticamente un año atrás, ¿no? Entonces seguían con este proceso, ¿no?, de mejora continua de la administración de su base de datos. La 14224, que es un estándar europeo que fue aprobado, ¿no?, es dentro de la Comunidad Europea en el año 2016 con un ISO 14224. Los miembros de esta Comunidad Europea, ¿no?, que son también normas internas de las normas europeas y normas españolas que estipulan las condiciones para dar a este estándar europeo el estándar de un estándar nacional sin ninguna alteración. Las listas actualizadas y las referentes bibliográficas referentes a dichos estándares nacionales se pueden obtener mediante una solicitud al centro, ¿no?, al CENELEC o con cualquier miembro del CEN. En una jornada productiva debe tener las subdivisiones de las horas para efectos de apropiación y deben ser adoptados las nomenclaturas. Recuerdan que también habíamos hablado de la 14224 y que a la vez interrelacionaba con la 13306, donde hablaba de terminologías. En la 14224 ya hay terminologías, pero que conversan con lo que es la 13306, o sea, hay no manejan conceptos distintos, sino son equivalentes o iguales. También vamos a ver que los principios clave para el uso de la 14224 está en la recopilación de datos. Define las categorías de datos que deben ser recopilados para analizar el desempeño de los equipos a lo largo de su ciclo de vida. Se dan cuenta lo importante que es ordenar primero, ¿no?, rayar la cancha y decir cómo debe ser clasificado, jerarquizado, para luego recién ser implementado y utilizado. Entonces, la recopilación de esa data tiene que estar muy bien estructurada. El intercambio de datos, que establece un formato estandarizado para permitir el intercambio de información entre diferentes plantas, propietarios, fabricantes y contratistas. ¿Qué quiere decir? Que al aplicar una estructura jerarquizada, según norma, esto también permite el comparativo con otras industrias, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, oye, tengo la mina A, la mina B, la planta pesquera A, la planta pesquera B, tengo la empresa de caña A versus la planta pesquera B. Cada uno tiene sus condiciones operativas distintas, por lo tanto van a tener indicadores distintos. Pero si manejan esta misma estructura, pueden ser medibles. O sea, podemos decir la A y la B, hay una diferencia, puede ser por su proceso, puede ser por su productividad, por su eficiencia, ¿no? Pero sabemos que la fórmula de calcular, la fórmula de ordenar la data es la misma. Por lo tanto, es comparable, ¿no? Entonces, se puede aprender de un proceso parecido, equivalente, no igual, pero que puede servir para la mejora del otro proceso. O sea, hay un benchmarking. Esto es lo que nos permite con este tema de estandarizar, ¿no?, este intercambio de información. Las categorías principales. La norma se enfoca en 3 categorías principales de datos. Datos de equipos, datos de fallas y datos de mantenimiento. Los datos de equipos, que incluyen la taxonomía, clasificación,
de los equipos y sus atributos técnicos, ¿no? Cuando nosotros agrupamos procesos, flotas, equipos, sistemas funcionales, componentes, partes y objetos, ¿no? Los datos de falla detallan las causas y consecuencias de la falla de los equipos. Estos datos de falla y consecuencia nosotros vamos a poder, ¿cuáles son estas fallas, no? ¿Qué tipos de fallas? Clasificadas, ordenadas, estandarizadas. Inclusive aplican a normas, ¿ah? ¿Ya? Que ya están normadas los tipos de fallas. También tenemos, por el otro lado, las causas, que también están relacionadas a los tipos de falla. Los datos de mantenimiento, que registran las acciones de mantenimiento, los recursos utilizados y el tiempo de inactividad del equipo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué servicios se utilizaron, cuánto de mano de obra se utilizó, de qué especialidad, ¿no? Más que ha sido asignados, o medios de auxiliares de fabricación, ¿no? Grúas, camión grúa, manlift, para poder hacer un determinado trabajo, herramientas y equipos que se han utilizado, máquinas de soldar, equipos de termofusión, ¿no? O simplemente máquinas, herramientas desde un taladro hasta un equipo de testeo, ¿no? Y el tiempo de inactividad del equipo, ¿no? Acá los tiempos. Si yo tengo un trabajo correctivo, si tengo un trabajo preventivo, si tengo un correctivo programado, ¿cuáles son los tiempos de inactividad por atender ese evento? También es registrado. Y ya ustedes están viendo que con toda esta estandarización, mira, con 3 puntos clave que nos da la 14224, ya vamos ordenando una gestión en la cual nos potencia, ¿no? Nos conlleva a un tema de gestión eficiente, ¿no? De manera ordenada, programada, donde podemos obtener mediciones y resultados en el tiempo, ¿no? Nuestros KPI que vamos a obtener, si ya todo está estructurado. Aplicabilidad. Aunque fue creada para la industria del petróleo y gas, sus principios se pueden adaptar y aplicar a diversas industrias para generar bases de datos estructurados. Lo dijo todo, ¿no? O sea, es aplicable. Cuando hablemos de mantenimiento, aplica. Los beneficios de la 14224. Nosotros, cuando vemos la 14224, ya por un lado, ¿no? Los puntos claves, pero el beneficio, como toda metodología, como toda norma, nos ayuda, ¿no? Nos mejora, ¿ya? Es proporcionar una base de datos consistente y confiable para análisis cuantitativos de confiabilidad, ¿no? Esos datos nos permiten, ¿no? Hacer proyectos, utilizar la estadística, utilizar software, ¿no? De proyecciones, ¿no? Que nos ayudan a poder proyectar eventos, o inclusive con esos software, esas herramientas, más la inteligencia artificial, podemos tener un monitoreo constante con alertas de manera automática. Permite la comparación de datos entre diferentes instalaciones y organizaciones. Ustedes pueden tener, ejemplo, ¿no? Hablo pesca, 10 plantas, y entre las 10 plantas, la misma estructura, y van a tener indicadores porque todos están bajo el mismo modelo. Todos trabajan bajo el mismo proceso de negocio, pero bajo realidades distintas, ¿no? La pesca explota más en la zona norte chico, para arriba, ¿no? Que en el sur. Y por lo tanto, tus indicadores más reales los vas a tener en estas plantas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean diferentes, se tratan igual, porque las fórmulas de cálculo y toda la gestión sigue siendo idéntica. El uso es lo que lo cambia, ¿no? Las condiciones de trabajo
lo que lo cambia, pero lo que es la metodología y con el uso de la 14224, todo ya está estandarizado. Ayuda a optimizar los planes de mantenimiento, diseño y operación de los activos. Ya lo dijimos, ¿no? Desde el momento que nos estructura las horas de trabajo y definimos los tipos de mantenimiento, ¿no? Según la 14224 y según la 13306, ya estábamos hablando de que podemos obtener planes de mantenimiento con estrategias ya aterrizadas, ¿no? Uno en los métodos y otro en las técnicas a aplicar, ¿no? De acuerdo a la estrategia que utilicemos según el análisis criticidad modo falla. Facilita la toma de decisiones para mejorar la seguridad, la confiabilidad, los costos ciclo de vida de los equipos. Lógicamente, ¿por qué? Porque ya tenemos indicadores. Podemos generar planes de acción. Y estos planes de acción nos permiten implementarlos, hacerle seguimiento qué tan eficiente, ¿ya? Y qué tan efectivo ha sido realizar esos planes de acción, ¿no? Porque pudimos haber cumplido en el tiempo, ¿no? Como también pudimos hacerlo en menor tiempo y en menor costo. Entonces, ahí vemos qué tan eficientes fueron nuestros planes. La estructuración de la jerarquía de la 14224, lo que les decía, toma la máquina dividiéndola de mayor a menor jerarquía o grado de detalle. Clases, sistemas, subsistemas, ítem mantenido. ¿Ya? Y los componentes de detalle a un grado último de división, opcional, ¿no? Cuando hablamos de las listas de partes, las listas de objetos. Esta división es primordial y de la mayor importancia debido a que permite definir cómo se tratará a los equipos respecto a la posterior interpretación de los resultados y luego cómo se asociarán los registros de operación y mantenimiento de modo de contar con metodologías sencillas de análisis y la aplicación de software avanzados. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Aquellos que ya han implementado algún RP, algún sistema de mantenimiento, ¿qué es lo primero que hacen? ¿No? ¿Qué es esto? Clase, sistema, subsistema, componente, lista de materiales. ¿Por qué? Porque toda esta estructuración sirve justamente para eso. Se mapean los procesos, se mapean los equipos, se estructura y se jerarquiza la lista de equipos, componentes, hasta la lista de materiales, y de tal manera eso nos sirve para poder gestionar, ¿no? Cómo se gestiona y cómo interrelaciona con otras áreas, contabilidad, con finanzas, con logística, con recursos humanos, con operaciones, ¿no? El tratamiento de costos, el tratamiento de liquidaciones de mano de obra, de servicios de terceros, ¿no? De facturación con contabilidad, de atención logística con el tema y uso del MRP o simplemente con la atención en función a la necesidad girada desde una orden de trabajo. O sea, todo enlaza justamente porque ya se estructura, ¿no? Toda la información que se va a colectar dentro de la gestión de mantenimiento. Por eso que siempre le he dedicado una parte a esto de la ISO 14224 por su importancia y su impacto dentro de una gestión de activos y una gestión de mantenimiento específicamente. Dentro de esto, las jerarquías, ¿no? Los registros de mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía del equipo a fin de que puedan compararse. Lo que yo les decía. Oye, tenemos equipos de mina, ejemplo, minería, subterránea o superficie, y tenemos equipos de planta. ¿Y cómo se relacionan entre una chancadora y un scoop? Los procesos son distintos, pero deben estar en el mismo nivel de jerarquización. La estructura hacia abajo de la misma manera. A eso se llama, no es que estén uno en jerarquías distintas,
¿Por qué? Porque eso nos permite el filtrado, la reportabilidad. Esta carga de datos parte de una selección de tablas preestablecidas, perdón, de tal forma que se evitan las ambigüedades en la escritura y se logre calidad en el dato. Esto también lo han visto aquellos que han implementado un ERP, un Oracle, un Máximo nomás, un Sysma, o simplemente otro software de mantenimiento, o el SAP, ¿no? Consolida la información histórica con el objeto de obtener indicadores para la eficiente administración de un servicio, para desarrollar bases de datos que permitan benchmarking interno y externo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos mañana dentro de nuestra organización y nos vamos a otra, y que ha estructurado su jerarquización bajo la 14224, estamos hablando lo mismo. Lo que cambia son los procesos, lo que cambian son los equipos, ¿no? Las condiciones de trabajo, pero la jerarquización son, por no decir, equivalentes, ¿no? La definición que se tome a la hora de diseñar el ordenamiento de la carga de datos tiene que ser decisiva para la calidad de los reportes que se obtengan, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Por eso decía, cómo se estructura la data y de la misma manera cómo se carga, vamos a poder obtener, por decir, van a poder obtener análisis modo falla, ¿no? De un proceso, de una flota, de un equipo, de un sistema funcional, mecánico, eléctrico, instrumental, o de un componente, el motor, la caja convertidor, el reductor, o sea, a dónde quieren ir atacando para que puedan sacar la información porque ustedes ya lo estructuraron, ¿no? Entonces van a estar a qué nivel pueden sacar ese tipo de información. Todos los motores eléctricos, ya no importa de qué equipo, sino de todos los motores eléctricos, quieren saber las fallas. Y lo pueden sacar porque está en un nivel determinado, ¿no? Entonces, es muy importante cómo lo clasifiquen. Por eso esta jerarquización, la 14224 nos ayuda mucho. Pero importante la 13306, porque esa es la que nos define la terminología de la cual nosotros tenemos que ayudarnos para entender cada uno de los conceptos. También tenemos el uso de las normas internacionales reconocidas que otorgan solidez a esta norma, ¿no? Porque estamos hablando de una norma 14224, pero que empieza a interrelacionarse con la 13306, que interrelaciona con la ISO 55000 en lo que es gestión de activos, ¿no? Imagínense, la 13306 con la 14224 y a la vez la 14224 con la ISO 55000. Gestión de activos ya abarca más, ¿no? Desde la época de proyecto, lo que es la gestión operativa y de mantenimiento y lo que es la baja del equipo, ¿no? La parte financiera o la parte residual del equipo. Entonces, si nosotros hablamos de esa manera, estamos viendo pues que cada norma va ayudando a una y a otra y se van interrelacionando. Y si hablamos solamente de la gestión de mantenimiento, ya estamos hablando de un lean manufacturing, ¿no? Un mantenimiento esbelto donde vienen metodologías, donde vienen normas y donde se aplica a una gestión propia de mantenimiento, porque todavía no hay una norma de mantenimiento, no hay un ISO que defina cómo hacer una gestión de mantenimiento. Yo creo que en algún momento, después van a hacer algo propio que ya define una gestión de mantenimiento, porque su aplicabilidad se ha demostrado, se aplica a, como lo decía la 14224, se aplica a todas las instalaciones industriales, ¿no? Ya, pero como digo, recoge de muchas normas, términos, métodos, y que ayudan a que
una gestión de mantenimiento sea óptima, ¿no? Entonces, muy importante la 14224 hoy para estructurar nuestra gestión dentro de nuestro negocio. La estratificación de las horas, ¿no? Y aquí ya hablamos de la 14224 y otros lo conocen como el método ASARCO, ¿no? También. Pero esto ya en la minería anteriormente, el método ASARCO, ¿no? Nace en una empresa minera americana. Pero esto miren, es aplicable en la 14224 bajo la estructuración de ¿qué? De las horas. Las horas empiezan a desglosarse, ¿ya? Y vamos a ver dos grupos. Una que es las horas disponibles y las horas de mantenimiento, ¿no? Entonces, y dentro de las horas de mantenimiento, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Vamos a encontrar las horas de mantenimiento preventivo y las horas de mantenimiento correctivo. Pero nosotros, ¿por qué decimos en mantenimiento hay dos tipos, correctivo programado y correctivo no programado? Sí, pero el correctivo programado sigue siendo preventivo, miren. Porque en las horas de mantenimiento preventivo vamos a encontrar las horas de mantenimiento sistemático, o sea, aquellos que tienen estrategias, tienen frecuencias, y las horas de mantenimiento preventivo no sistemático, que son monitoreo por condición. ¿Se dan cuenta? Ese correctivo programado, ¿no? Que nosotros lo llamamos, ese backlog que se genera de un correctivo programado, que sería la clase de actividad, ¿no? Como, o sea, el evento es un correctivo no programado, ¿ya? Perdón, un correctivo programado y donde tiene actividades que podrían clasificarlas como backlog, como un monitoreo por condición, o podríamos clasificarlo solamente como una actividad de atención operativa, ¿no? Una necesidad operativa. Ahí se definen clases de actividades a cada tipo de trabajo que se asigna. Pero vemos dos, preventivo, correctivo. Y en el preventivo está lo sistemático y el monitoreo por condición. Y en el correctivo solamente es correctivo. Falló el equipo. Parada. Y por el otro lado están los accidentes, que también genera una parada, pero que no dependen desde el mantenimiento, sino puede ser un evento externo. Estamos hablando de ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo, por decir, en la pesca, ¿no? ¿Ya? Desde la chata hasta la planta y la tubería que va, ¿no? En el fondo del mar, ¿no? Se rompe, un oleaje anómalo, y por lo tanto no atiende, no puede abastecerse a la planta del pescado fresco. Por lo tanto, ese tiempo de reparación, ¿no? Porque involucra no solamente la rotura de la tubería que lleva la materia prima hacia la planta, sino que también hay tuberías como de combustible, ¿no? Para poder ¿cómo se puede decir? Para poder operar en la chata, ¿no? Los grupos electrógenos, ¿no? Que generan energía para los equipos que tenemos ahí, compresoras, bombas. Entonces, esto es por decir, en el caso de una planta de pescado, de harina de pescado, escapa a todo lo que es mantenimiento, es un fenómeno, anomalía de la naturaleza, como en una mina, una caída de roca, ¿no? Y daña el equipo. También no es un problema de mal mantenimiento, es un problema fortuito a un riesgo, ¿no? Netamente operativo y que por un tema de deslizamiento de las placas, ¿no? A veces se generan pequeñas explosiones, se llama rotura, ¿no? La rotura mecánica, no sé cómo lo llaman en la mina, y se revienta,
justamente caen aún más allá de tener sostenimiento empernado, igual se desprenden a veces rocas y esas pueden dañar al equipo, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un correctivo, ¿no? Paró el equipo, pero no es catalogado como un correctivo de mantenimiento, sino como un accidente. Miren, y vamos sacando las clasificaciones. Con esto, que aplica la 14224, que ya lo hemos visto, es la recopilación estructurada de los datos de confiabilidad y mantenimiento para equipos de instalaciones en industria de petróleo, ya lo hemos visto. Y que se aclara en los conceptos y terminologías en la 13306. Entonces, estas terminologías ya quedan para poder estandarizar, ¿no? ¿Qué significa cada una de las horas, cada una de las clasificaciones? Para que se pueda asignar adecuadamente cada uno de esos eventos. Y por lo tanto, vamos a empezar a estructurar y que esto ya nos ayuda, como les dije, las terminologías que están en la 13306. Norma europea, aplica a toda la Comunidad Europea, ¿no? Y que por ende también aplica a lo que es a muchos países de Sudamérica, dentro de ellos el Perú, ¿no? Y que donde nos dice que la lógica de este trabajo se basa en los principios de normalización, o sea, que todos hablemos el mismo idioma en referente a cada concepto de mantenimiento, llegando a consenso, transparencia y coherencia técnica, ¿no? Entonces, y se va ordenando y se va estandarizando cada terminología utilizada en la gestión. El agrupamiento de horas aplicables al activo del proceso, ¿no? Que está en la 14224, ¿ya? Nos dice, hay dos categorías principales, como les especificaba, ¿no? Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Esto está en la norma, ustedes lo buscan en la 14224, está en la página 42, que nos dice justamente esta parte, o sea, tan esencial. Si nosotros empezamos a aplicar la 14224, ya vamos a encontrar una estandarización. De igual manera lo dice la 13306, habla lo mismo. Ya, la estructura es, por no decir, idéntica. Y estamos hablando de una que normaliza terminologías y la otra que estructura y jerarquiza, ¿no? Dentro de la relación, ¿ya?, de la ISO 55000 y la ISO 9001 y la ISO 13374 y la ISO 60300, miren, ya estamos hablando de varios ISO que empiezan a interrelacionar bajo el mismo motivo, ¿no? La gestión de activos, aunque nosotros vamos algo más comprimido que la gestión de mantenimiento. ¿Qué son las normas ISO de mantenimiento? Las normas ISO de mantenimiento son directrices reconocidas mundialmente por la Organización Internacional de Normalización. Como mantenimiento, les he dicho, no hay un ISO, pero que abordan diversas áreas de mantenimiento, ¿no? Y que se van juntando y aplicando esta relación de estas ISO, vamos aplicando nuestra gestión de mantenimiento. La ISO 55000 se centra en la gestión de activos, la ISO 13374 en la monitorización de condiciones, estamos hablando de los predictivos, monitoreo por condición. La ISO 9001, que integra el mantenimiento y la gestión de calidad y que lo vemos en todas las normativas, ¿no? La propia calidad, lo vamos a ver en seguridad, lo vamos a ver en medio ambiente, lo vamos a ver en finanzas, lo vamos a ver en todo, la mejora continua, ¿no? Dentro de la gestión de mantenimiento se aplica y se fundamenta como pilar para la evolución de la gestión de mantenimiento, la 9001. A diferencia de la norma ISO 55000, que se centra en la estrategia,
o en la 60300, que aborda la confiabilidad a nivel de sistema, la ISO 14224, la que estamos tratando, profundizándola, ¿no? Profundice los conocimientos del equipo a nivel de campo, ¿no? Ya no va solamente la parte teórica, sino que ya vamos al detalle en el campo, lo que se recolecta de manera diaria, en la rutina, ¿no? Entonces, mientras que lo otro es mucho más genérico, esto es mucho más al grano, como dicen, ¿no? Va a donde ocurre el evento. Entonces, como estamos viendo, ¿no? Tenemos muchas normas que podemos ir rescatando cada concepto de ellas y que se van interrelacionando, ¿no? Para una buena gestión de mantenimiento. Todas estas, bueno, por eso yo digo, no va a tardar mucho, y estoy seguro, no mucho tiempo, ya debe estar en camino el tema de una normalización para la gestión de mantenimiento. Con todo lo aprendido, con todo lo creado, va a llegar una estandarización propia de mantenimiento. Vemos la gestión de activos, pero la gestión de mantenimiento es algo que todo el mundo espera, ¿no? La receta, cómo hacerlo, ¿no? Tenemos diferentes formas de ver el mantenimiento, pero si nosotros nos ponemos a analizar, como lo estamos viendo acá, la 55.000, la 9.001, 13.374, la 60.300, y vamos sacando lo mejor de ellos, podemos tener una gestión homologada. Y les aseguro que hay otras, ¿no? Porque vamos a encontrar muchas normas que aplican y que dan un plus, ¿no? La parte eléctrica, la parte estructural, todos aportan para poder tener una gestión de mantenimiento. Entonces, eso vamos a ver que en algún momento lo vamos a hablar de un ISO de gestión de mantenimiento. La ISO 13374, que es la norma, una serie de estándares que especifican requisitos para el procesamiento, comunicación y presentación de datos en sistemas de monitoreo de diagnóstico de máquinas. Su objetivo es facilitar la interpretabilidad entre diferentes sistemas de monitoreo y diagnosticar el estado de la maquinaria de manera eficiente. La serie se divide en diferentes partes como la parte directrices generales, procesamiento de datos, comunicación y la parte presentación, ¿no? Pero hay algo que no saca esta ISO, que es la 13300, la proyección, la predicción, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir? Eso no abarca la 13374. No es parte de la norma. Acá estamos hablando del monitoreo de condición, pero no de la proyección y manejo de base de datos. Para que quede claro, ¿no? ¿Ya? La 13374, 2003, establece directrices generales para el monitoreo y diagnóstico de máquinas. La 13374, 2007, especifica los requisitos para el procesamiento de datos en la arquitectura de información abierta para el monitoreo y diagnóstico de máquinas. La 13304, 2012, detalla los requisitos de comunicación para una arquitectura de información y procesamiento y referencia abierta. Y la 13374, 2015, define los requisitos para la presentación de la información para análisis técnico y el apoyo de la toma de decisiones, ¿no? Análisis, pero no proyecta, no predice, no maneja la data, ¿ya? Eso que quede claro con la 13374, pero como ven, ha ido evolucionando también en el tiempo. La IS 60300. Esta norma, ¿no?, que interrelaciona con la 14224, con la ISO 55000, es la norma que es un conjunto de estándares internacionales que establece un marco para la gestión de la confiabilidad de productos, sistemas, procesos o servicios a lo largo de su ciclo de vida. Se enfoca
en aspectos como la confiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad, la durabilidad, proporcionando guías para planificar e implementar actividades técnicas que aseguren la confiabilidad. Gestión holística. La norma se centra en una gestión integral que considera hardware, software y personal involucrado en un sistema. Ciclo de vida del complemento. Ofrece directrices para aplicar conceptos de confiabilidad durante todo el ciclo de vida del producto o servicio. Marco de gestión. Proporciona una estructura para gestionar los riesgos asociados a la confiabilidad e integrar estas actividades en sistemas de gestión ya existentes como la ISO 9001. Actividades técnicas. Incluye orientación sobre diversas técnicas y metodologías para el análisis de la confiabilidad, como el análisis modo de falla, ¿no? Lo que habíamos hablado. Tenemos criticidad, tenemos modo falla, podemos aplicar, ¿qué cosa? Nuestros métodos, o sea, nuestras técnicas y aplicables a las especialidades mecánica, eléctrica, estructural, ¿no? Y sus efectos, ¿no? El ANFE y el análisis de árbol de fallas, ¿no? Que también el análisis causa-raíz. Aplicabilidad. Es aplicable a una amplia gama de sistemas, productos de producción masiva o componentes y servicios, incluyendo aquellos con implicaciones de seguridad y medio ambiente. Partes de la norma. La serie se divide en varias partes, como la 60301, gestión de la confiabilidad, y la 60303.1, técnicas de análisis de la confiabilidad. Como vemos, miren, cada norma que les estoy dando interrelaciona una con otra y van a poder obtener detalles de una que ayuda finalmente a esta gestión de activos, a esta gestión de mantenimiento que requerimos. La 13306, que es una norma europea que define el mantenimiento como la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el que pueda desempeñar la función requerida, ¿no? Esta norma, la terminología de mantenimiento lo define como pérdida de la capacidad de una entidad para realizar la función requerida. Se entiende que cuando se habla de la falla, también hay que poder identificar el modo de falla, el mecanismo de falla y la causa de falla. Es una especialidad de ¿dónde? Es una especialidad de la 14224, pero que también lo habla la 13306. Mantenimiento, terminología del mantenimiento, ¿no? Lo que ya habla en el 2008, ya, el 2018, perdón, y que es una norma que establece los términos y definiciones utilizados en el campo de mantenimiento. Acá ya lo dice claramente, terminología, ¿no? O sea, estos términos que también están en las 14224, prácticamente estandariza ciertas definiciones, ciertos términos que son utilizados por las otras normas, ¿no? Y que con esto nos ayuda, ¿no?, a unificar criterios y de conceptos claves de mantenimiento, ¿no? Dentro de lo que es la gestión de procesos de mantenimiento, vamos a encontrar lo que es, perdón, realmente el calor y un proceso postgripal como que nos genera mucha necesidad de hidratarnos. Disculpen, continuamos con este tema del control de la rutina. ¿Ya? El control de la rutina dentro de lo que es procesos, subprocesos, vamos a encontrar que es un subproceso clave, porque la gestión está dado justamente por el seguimiento, ¿no? Por estar ahí, ¿no? Les comentaba, ¿no? En clases anteriores de un supervisor que tuve
tiempo atrás, en el año 96, 98, cuando recién iniciaba, ¿no? Estaba no, todavía fresco, ¿no? Pero él venía de la época de Centromil, Perú. Un tipo que no había tenido formación técnica, era empírico, pero conocía mucho de equipos, de máquinas, ya era adulto, ya una persona de 60 años en esa época. Imagínense, ¿no? Y hasta ahora por ahí tengo contacto, todavía sigue en pie. Ya se imaginan cuántos años puede tener hoy día, ¿no? Si estamos hablando del año 96. Muy, muy fuerte el hombre, serreño. Y, él hacía sus rutinas, él llegaba a sus despachos de guardia media hora antes. Media hora antes se daba vueltas a toda la planta, ¿ya? Pero no se daba vueltas solamente para ver si estaba limpio o no estaba. Iba utilizando lo que él tenía en la mano en su momento, porque no estaba acostumbrado a utilizar el pirómetro que había en esa época, ¿no? Él iba con sus manos, ¿ya? ¿Ya? Su olfato, su vista, toda hacía inspección sensorial, ¿ya? Reductor, palpaba, si le ocasionaba un tema de que le podía quemar, ¿no? O sea, más que quemar, sino que un sobrecalentamiento, lo sentía, pedía que lo revise, ¿ya? Entonces, él ya venía con toda una lista de trabajos, ¿no? De lo que vio, ¿no? Sonidos, fajas sueltas, vibraciones, ¿no? Que se dan en el equipo, ruidos, ¿no? Y así, él hacía su rutina diaria. Y ese control de la rutina estaba justamente en el seguimiento del levantamiento de esas observaciones, porque se generaban, ¿no? Actividades para poderlas levantar, órdenes, cuando todavía recién se hablaba de órdenes de trabajo, ¿no? Porque generalmente nunca se acostumbraba a documentar los trabajos. Ahí ya empezaba a documentarse y todas esos generaban avisos orden, avisos orden. Les hablo pues una mina que después de Yanacocha fue la segunda inversión en el Perú después de la cosa fallida que ocurrió con el gobierno aprista, ¿no? Y el Perú empezó a resurgir con inversiones nuevas. Fue una inversión realmente para esas épocas, año 96, una planta semiautomatizada. Claro, no eran equipos nuevos, eran de segunda, pero era otra metodología de ver los procesos mineros de esa época. Este proceso tiene como objetivo monitorear las actividades del mantenimiento, la rutina, por medio de informes y de indicadores, ¿no? De modo que se verifique la tendencia del cumplimiento de las metas establecidas, incluyendo metas de salud, seguridad, medio ambiente, producción, productividad, y la existencia de desvíos generando acciones de corrección. ¿Por qué es necesario implantar un control de la rutina? ¿No? Hay muchos ejemplos, pero ustedes ya habrán escuchado, esta es la de, saben que los japoneses, ¿no? Voy a ser breve en esta parte, a los japoneses, ¿no? Les gusta mucho el pescado, pero así como les gusta el pescado, ¿no? Entonces las lanchas van, pescan los pescados, traen, pero no tiene ese sabor de frescura. Y ellos son muy exquisitos con el tema del pescado fresco. Entonces, para poder generar, ¿no? El que el pescado siga siendo fresco, ¿ya? Los donde traían al cardumen, los llenaron las bodegas de agua, o sea, de agua de mar, ¿no?
para que el pescado siga recirculando y el pescado llegue vivo. Pero igual venía no con esa frescura que se requería. Entonces, dijeron pues, que pusieron unos tiburoncillos por ahí, y estos tiburoncillos empezaban a moverlos, a salir de su confort, ¿no? A estos peces, y estaban alertas para no ser devorados ni comidos. Por lo tanto, entre lo que comían los tiburones, lo que llegaba era un pescado fresco, con mayor valor, y lógicamente esto era porque estaba alguien ahí moviéndolo. Lo mismo funciona en la rutina. La rutina nos mueve, nos saca de esa zona de confort, nos hace ver cosas que nosotros pensábamos que está funcionando muy bien, pero acá todos los días le damos una rutina distinta, ¿no? Entonces vamos viendo indicadores distintos, planes de acción distintos, las repeticiones, evitando que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Y siempre van a haber eventos nuevos, escenarios nuevos, ¿no? Y se va trasladando la problemática de un proceso a otro proceso, otro proceso, de un equipo a otro equipo, otro equipo, y siempre vemos estando en movimiento, ¿no? Y eso nos va llevando a la excelencia. Por eso que la rutina es tan importante. Entonces, nos acostumbramos pues a esto, al desorden, ¿no? Nosotros, la rutina, si no hacemos, estamos en eso. Entonces, es lo que yo les decía, ¿no? Nos acostumbramos al confort, todo nos parece que está genial, lo dice, donde en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces podemos estar tan conformes y decir, estamos bien cuando realmente nos falta mucho por avanzar. ¿Hubo control de la ejecución de este proyecto? ¿Fue posible percibir con anticipación que los objetivos no serían alcanzados? ¿Alguna acción podría ser tomada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto? Lógicamente, ¿no? O sea, ya cuando llegamos al punto, recién nos damos cuenta, ¿no? De que teníamos que haber previsto otro tipo de solución, ¿no? Entonces, por eso que un proyecto, y nosotros que hacemos mini proyectos a veces, ¿no? Trabajos que son una parada de planta, es un mini proyecto. Nosotros tenemos que hacer seguimiento. Nuestra rutina de 52 semanas tiene que haber seguimiento. ¿Para qué? Para cumplir esos objetivos que queremos, que no haya fallas, ¿no? El flujograma del control de la rutina es muy simple. Este es un modelo básico, pero que sirve y encaja en cualquier gestión de rutina. Ojo, el control de la rutina y otro es la rutina propiamente dicha, cómo hacerla, ¿no? Acá es cómo controlar. Establecer una rutina y herramientas, este es un proceso. Analizar datos e informaciones, ¿no? Analizar problemas y proponer soluciones y definir acciones para la mejora de los resultados. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Colectar, tener nuestra rutina todos los días. Así como tenemos nuestras 52 semanas, tenemos que tener la semana -1, la semana 0 y la semana +1. Y sobre eso, hacer la programación. Pero dentro de la semana también vamos a tener el día -1, día 0, día +1, para empezar a reprogramar, programar, o no, porque tenemos todos los días, también sabemos que nos llegan requerimientos operativos y en algunos eventos, ¿no? Que pueden ser no programados y que tenemos que atender. Entonces, el área de mantenimiento debe definir cuáles son sus indicadores y que pueden soportar la gestión de los resultados de su área, definiendo también cuál es la frecuencia del análisis de sus indicadores y de los participantes mínimos involucrados en este análisis. Les comenté, ¿no? Hay muchas metodologías, hay muchos ISO que se aplican, pero dentro de estas metodologías estamos hablando también de el andón, gestión a la vista, gestión por colores, ¿no? Donde
se identifica dentro de un plan, ¿no? Imagínense, esto en una pantalla, en un mural de una persona, y uno se va autocontrolando, autogestionando, mirando, ¿no? En qué grado de cumplimiento estamos de lo que ya se ha planeado, ¿no? Mientras más verdes haya, es que quiere decir que estamos cumpliendo lo planeado. Si tenemos muchos rojos, quiere decir que hay muchas actividades que necesitan ser analizadas, reevaluadas para tomar un plan de acción y poderlas levantar. Los amarillos, estamos en proceso, pero no estamos llegando al objetivo. Si estamos en la rutina, en nuestra semana, tenemos que ver nuestra adherencia. ¿Cuánto de eso estamos cumpliendo? Entonces, tiene que haber una gestión de esa semana, de esa adherencia al cumplimiento del programa. Entonces, el área debe poseer herramientas y controles que permitan el análisis detallado de los indicadores y de otros ítems relevantes a la rutina de mantenimiento. Por eso es muy importante, ¿no?, el control de la rutina. Si tenemos una rutina, hay que controlarla, hay que monitorearla y tener indicadores muy simples, muy básicos, como esto que les estoy mostrando, gestión a la vista. El control de la rutina es el análisis de los indicadores de la rutina cuando ocurre en la frecuencia adecuada. Debe proveer al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia de evolución de los resultados, permitiendo actuar en un tiempo útil, caso de tendencia, sea de desvío una relación al resultado deseado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo va evolucionando, en este caso, un plan semanal, y cómo, un programa, ¿no? Cómo evoluciona nuestra atención hacia ese programa que nosotros sacamos semanalmente. Estratificaciones y consolidaciones de indicadores. Los vamos a ver aquellos asociados al proceso, equipo y componente, ¿no? Como objetivo principal es la conceptualización y estandarización de las fórmulas de cálculo, cómo lo vamos a calcular, y también para el cálculo de indicadores de desempeño, que es necesario definir cómo y dónde medir los parámetros involucrados. Y de acuerdo con la aplicabilidad, ¿dónde lo vamos a aplicar? Los indicadores pueden ser estratificados y consolidados. O sea, por un lado, ¿no?, como hemos dicho, aplicado al proceso, al equipo, al componente, pero el otro es para quiénes va dirigido, ¿no?, esos indicadores. No todos pueden ver los mismos indicadores, entonces hay que estratificarlos. Directores, gerente general, gerente de área, supervisores. Entonces, se generan indicadores para diferentes diferentes gestores, ¿no? No todos necesitan ver de todo. Un gerente toma decisiones muy rápidas en base a indicadores muy puntuales. Y así hacia abajo. Los indicadores por equipos y por sistemas. Los indicadores que se seleccionen pueden ser utilizados para equipos y sistemas, y para usarlos en sistemas, la fórmula de cálculo debe ser desarrollada por los equipos naturales de trabajo, aplicando un software de simulación y una vez que el grupo natural de trabajo define el sistema. Todo esto que estamos hablando de gestión, ¿no?, de indicadores, de reporte, de estratificación, es porque ya tenemos toda la base de datos estructurada, que nació de lo que hemos visto, ¿no? La 14224, 13306, la 9001, ¿no? Y vamos viendo de que todo eso va encajando, la ISO 55000, y va encajando para tener todo ordenado en nuestras bases de datos para poder obtener estos indicadores. Si no, tendríamos pues un indicador un día y mañana va a cambiar porque la estructura no estuvo bien concebida, hay cambios, entonces los datos hacia atrás también cambian. Y no puede pasar eso, ¿no? Ya debe estar totalmente estructurado de tal manera de que lo que quedó hacia atrás no va a ser cambiado y lo que viene a futuro
es lo que va a ser analizado en función a los eventos que sucedan. La fórmula, ¿no? La forma de cómo ver procesos, porque a veces nosotros decimos, disponibilidad, la suma, la suma, división, multiplicación, suma y resta. Pero sí, pero también hay que ver que en un proceso nosotros tenemos que hay equipos en seriados, equipos en paralelos, equipos redundantes. Entonces, esa fórmula, esa forma de ver por procesos, vamos a tener indicadores equivalentes por equipo o por proceso. Y eso por proceso puede ser una flota, puede ser un grupo, puede ser parte de, ¿no? Toda la molienda, por ejemplo, ¿no? Proceso molienda. Todo proceso chancado. O vamos a ver todo el proceso flotación. Pero tanto en molienda, tanto en chancado y tanto en flotación van a encontrar fajas, ¿no? Entonces, de una u otra forma, hay diferentes tipos de equipos asociados a esos sistemas, ¿no? ¿Cuáles son críticos? ¿Cuáles son stand-by? Entonces, eso lo vamos a definir cómo se va armando y se va estructurando los equipos para de esta manera poder hallar los indicadores equivalentes, disponibilidad equivalente, MTBF equivalente, MTTR equivalente, costo equivalente. Así como vemos un proceso en la planta, es lo mismo ver en un equipo. A veces decimos, ejemplo, les hago, no sé si todos conozcan, ¿no? Pero tenemos equipos, por decir esto, de perforación, donde hay un sistema de transporte, el motor sirve para transportar, tenemos el sistema hidráulico para poder posicionar y tenemos el sistema de percusión para poder perforar. Algunos tienen 2 brazos, por lo tanto tienen 2 perforadoras. ¿Y qué contador tomamos? Todos tienen contador, pero ¿cómo puedo decir las horas de trabajo de ese equipo? Se saca de la misma forma, sus horas de trabajo equivalente, bajo el mismo concepto de proceso, y se obtiene una hora final. Esa es la hora con la cual vamos considerando las horas de trabajo del equipo. Entonces, la base de datos, ¿no? Toda esa información tiene que aterrizar en una base de datos. Se colecta la información, porque ya está estructurado. Y esa información estructurada, inclusive, nos define, ¿no? Cómo lo vamos a disponer, ¿no? A qué reportes van a generar y a qué niveles van a ser alcanzados. Entonces, esta lista de datos es también conllevado cuando queremos agrupar fallas para hallar los modos falla por diferente equipo, sistema, componente, ¿no? Y tenemos que almacenar esa información. Pero eso tiene que ser clasificado. Cada ingreso de cada orden va a ir generando este tipo de información, ¿no? Y nos va a servir para sacar indicadores, para sacar costos, para sacar análisis, ¿no? De mejora o planes de acción para poder corregir, ¿no? Esa clasificación tiene que estar ya tabulada, estructurada. Quiero que lo entiendan, es una parte importante dentro de lo que es el manejo de la base de datos. Tiene que estar totalmente estructurado, ¿no? Ya hemos visto, manejamos la rutina, pero la rutina es manejar esta información estructurada que viene de esas normas que hemos visto, que están jerarquizadas, que están estructuradas, para poder obtener nuestros reportes, nuestros indicadores, nuestros paretos, ¿no? Y empezar a hacer los análisis respectivos, ¿no? Determinar, en este caso, ¿no? ¿Cuáles son nuestros eventos de avería? ¿Cuáles son las flotas que más averías o horas de parada han tenido? Entre eventos y horas, ¿no? En algunos han sido pocos eventos, pero más horas. Otros ha habido más eventos,
menos horas, ¿no? Y algunos hemos sacado lo que es también cuánto representa de esos eventos de falla la mala operación, que también son catalogados, ¿no? Porque ha habido una mala operación. Entonces, a veces decimos, todo es mantenimiento. No, pues todo no es mantenimiento. Sabemos de que dentro de la gestión también hay un tema de uso de equipo. Entonces, y no es para sacar responsabilidad del evento de falla, porque finalmente lo que importa es la disponibilidad física, ¿no? Total. Pero lo que sí tenemos que poder determinar cuáles son esos eventos de falla para que puedan corregirse, qué es lo que le falta. Entonces aquí operaciones tiene que tomar también acción. ¿Qué necesita su personal para que esto disminuya? Y por el otro lado, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para mejorar esos tiempos y eventos que ocurren en nuestra flota? Entonces vamos viendo de esa flota ahora cuáles son los equipos que están generando, ¿no? Ese 80-20, ¿no? Que nos están generando más horas de parada, ¿no? Y ya empezamos a hacer el análisis por esos 4 generadores de flotas y vamos viendo ¿no? Por cada uno de las flotas ya en las cuales hemos tenido, ¿no? Eventos de horas, ahora identificar cuáles son esos equipos que nos están generando problemas. Y también tenemos que atacarlos. Así como tenemos a nuestros equipos, ¿no? Ahora también tenemos que ver los componentes de esos equipos que están afectando al equipo. ¿Y cuáles son sus causas? ¿O cuáles son sus averías? ¿Cuáles son los eventos de falla que han presentado, ¿no? En este caso, ya nosotros estamos viendo, por si caja de transmisión, en otros compresoras de pistones, ¿no? Canastillas, pérdida de eficiencia en el uno, desgaste y pérdida de eficiencia y fugas en el otro. Entonces, ya vamos viendo dónde tenemos que atender, ¿no? Y qué eventos es lo que está ocurriendo, por lo tanto tenemos que generar un plan de acción. Así, sucesivamente. Miren, y aquí les estoy mostrando algo básico, donde el detalle podría ser mucho mayor, mucho más estadístico, para poder hacer un análisis. Y este es nuestro seguimiento semanal. Por eso hablábamos control de la rutina. Todo lo que hacemos todos los días y reportado semanalmente para tomar acción. No esperar a fin de mes, no esperar al otro año. No, esto nos sirve para, esto ya debe tener un plan de acción para que esto no vuelva a ocurrir. Los jumbos de la misma manera, ¿no? Y vamos viendo ahí qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por decir, en alguno dice la perforadora y dice rotura. Oye, entonces, ¿y por qué? Tenemos que evaluar eso, el por qué de la rotura. ¿Mal uso? Puede ser, porque hasta aquí estamos viendo el componente y la falla, no las causas, ¿no? ¿Podemos analizar las causas? Por supuesto que toda esa base de datos nos permite hacer eso. Como le digo, le estoy mostrando la parte más básica para que puedan ustedes ir entendiendo el por qué el tema de la 14, jerarquizar y el manejo de esa base de datos para obtener esta información y poder generar planes de acción. También ese seguimiento nos permite, oye, ver los backlogs, qué es lo que nos está generando. Recuerden, cada backlog que no se atiende afectan 2 cosas. Uno, incrementa el inventario y por lo tanto afecta los resultados de la empresa anualmente. Y lo segundo, ¿ya? Lo más principal, es que si hay un backlog, es que debe ser levantado de manera inmediata. Y a veces vemos que los backlogs, el rango es de entre 2 a 4 semanas de atención. Más allá de 4 semanas ya estamos en rojo. Nosotros tenemos que atender. Pero van a darse ustedes cuenta, si ustedes hacen ese control, ese seguimiento, van a encontrar dentro de ese control que ustedes realizan, backlogs que tienen años. Y usted dice, oye, pero pedí una bomba, entonces ¿por qué no la cambiaste? No, porque la bomba sigue dando, entonces pediste mal.
utilizaste mal el recurso. No, es que quería tenerlo en stand-by, pero no ese es el tratamiento usando un backlog. Ese es el tratamiento. Si quieres tener un motorcito, una bombita hidráulica, oye, pídelo como repuesto, de manera programada. Y si no lo pide de manera programada y si es un activo, pídelo como CAPEX, como repuestos críticos. O sea, tiene otro tratamiento, pero no involucrarlo entre la gestión de la rutina. Esto es importantísimo, por eso hablaba el tema del monitoreo. Toda esa base de datos sirve justamente para monitorear todo lo que les estoy mostrando, para hacer comparativos, ¿no? Y poder sacar unitarios, para poder decir, oye, este equipo es más caro que este, bajo las mismas condiciones de medición, las mismas clases de costos manejadas y que suman un costo y horas de trabajo y por lo tanto puedo decir cuál es el más económico, ¿no? Formas de colección de datos. Como habíamos hablado, también hay formas de colectar esta data. Esto lo vimos en la sesión anterior, ¿no? De manera predictiva, monitoreo. Ahora hay mucho más de esto, ¿no? Que podemos monitorear en línea, ¿no? Ahora el operador va marcando el código tal y va registrando, va registrando. Pero ¿qué sucede? Todo ese registro que se va dando, ¿no? Imagínense. Le hablo pues hace casi 20 años atrás, ya, estamos hablando 19 años atrás, en una minera, no aplicado en el grupo Hochi, todo lo que les hablo estructurado en cartillas donde el operador tenía que ser llenado y las tenía que ser validado tanto por mantenimiento como por el jefe de guardia. Lo que llenaba el operador se validaba por los dos. ¿Por qué? Porque muchas horas de paralización los pasaban como mantenimiento. Eso ayudaba a que la utilización se incremente, pero la disponibilidad baje. Entonces, o sea, lo justo, lo que debería de ser, ¿no? Si llegaba el equipo al taller porque no tenía labor, no era pues un tema de mantenimiento, era un tema de que no tenías labor y por lo tanto no utilizabas el equipo. Pero si llegabas al taller porque el equipo tenía el faro roto, porque el equipo mucho humo, ¿no? Entonces, eso de ahí sí generaba un tema de atención. Entonces, afectaba la disponibilidad del equipo. Entonces, por eso se conciliaban todos los días estos partes. Y el dato de acá pasaba a excelencia operacional, quien ellos sacaban el indicador final, ¿no? Entonces, hay formas de colectar la información, tan básicas como la que he mostrado, cartillas estructuradas, ¿no? Otras ya funcionan ya mucho en línea y otras que ya están programadas para que el operador vaya marcando el evento, ¿no? Entonces, el agrupamiento de horas aplicadas al proceso debe tener algún nivel de referencia que puede señalar alguna desviación para tomar las acciones correspondientes. Por eso vamos a ver ahí siempre indicadores de disponibilidad, utilización, fiabilidad, mantenibilidad. Esto le pongo así porque física, mecánica y contractual. ¿Por qué? La disponibilidad que vemos con la 14224 y lo que dice la norma es física. Pero a veces decimos lo siguiente, como vimos eso entre operativo y mantenimiento, ¿no? Entonces decimos, si queremos sacar una disponibilidad mecánica, tenemos que sacar esas actividades operativas, esas fallas operativas, esos accidentes que no, más que accidentes, por mala operación los accidentes y mala operación de los operadores, ¿no? Una marcha y contramarcha, reventaron el cardán. Oye, por mal uso, ¿no? De cómo operar el equipo. Les doy un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ya no es mantenimiento, eso es un mal uso del equipo. Entonces, vamos a tener una disponibilidad distinta. Pero la que manda, la mandatoria es física.
Nosotros vamos a decir, sí, pues, física tenemos 94%, pero la mecánica es 96%. ¿Ya? Y la contractual es cuando hablamos de contratos, ¿no? Cuando ya tenemos un contrato preestablecido, por ejemplo, un contrato MARC, ¿no? Donde involucra todo, desde el abastecimiento de repuestos, la logística, los mantenimientos y reparaciones, ¿no? Pero hay algunas cosas que no considera. Ejemplo, los daños estructurales, ¿no? Una rotura, de fisura, ¿no? De la cuchara. O sea, ya no lo consideran como un tema de mantenimiento, sino ya lo consideran como algo, al igual que el otro, algo operativo. Entonces, todo lo que es tema de soldaduras no considera. Entonces, no miden esos eventos de falla. Y esos eventos salen y tienen otra disponibilidad. Y esa otra disponibilidad es la que mide al contrato, no la física, sino la contractual. ¿Ya? Entonces, solamente para aclarar, ¿no? Mandatoria la física porque viene desde lo que es la normativa y las otras son hechos a medida para una situación específica. La utilización, el tiempo medio entre detenciones, el tiempo medio para reparar, ¿no? Todos los indicadores que podamos tener, ¿no? Sale de ese agrupamiento de horas que hemos tenido. De la misma manera, así como vimos el otro método, ¿no? Donde está la jerarquización que dice la 14224 o método Azarco, de la misma manera agrupado, ¿no? En esta minera donde se aplicó el tema del control de los tiempos, ¿no? La jerarquización de los tiempos y el agrupamiento. Las etapas hacia un mantenimiento de clase mundial. Nosotros vamos a ver acá el análisis de los indicadores de la rutina. Cuando ocurre la frecuencia adecuada, debe proveer al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia de evolución de los resultados, permitiendo actuar en un tiempo útil caso la tendencia sea de desvío con relación al resultado deseado. Entonces, en esta etapa, 1, 2, 3 y 4, vamos a ir viendo que nuestros indicadores tienen que mejorar, sea para arriba, sea para abajo, dependiendo del tipo de indicador a usar, ¿no? Toda esta información, como le dije, tiene que ser colectada, ¿no? Esto sale del sistema, por eso que vemos los datos día a día y de diferentes tipos de horas y que salen desde las órdenes de trabajo, cosa que no se veía, si lo vemos así en datos no nos muestra mucho, pero ya cuando lo hemos visto en los cuadritos, ¿no? Se ven las tendencias, se ven claramente los desvíos que se están presentando, ¿no? Pero sale de acá, sale de esa base de datos que vamos informando todos los días con nuestros generación y cierre de órdenes. Vamos a obtener nuestros indicadores, ¿no? Como les dije, nuestros KPI, ¿no? Disponibilidad, utilización, y vamos monitoreándolos semana a semana. ¿Ya? Entonces, parte de nuestra rutina es tener la reportabilidad de lo que sucede en el día y sucede en el agrupamiento semanal para tomar acciones, ¿no? Lo mismo que vimos al inicio, lo vemos aquí, ¿no? Agrupados. El MTBF de la misma manera y el MTTR de la misma manera. ¿Tenemos oportunidades de mejora? Sí. ¿Somos exigentes? También, ¿no? Entonces, a veces, oye, pero bájale el indicador, es muy alto. No, pues, o sea, ¿a dónde apuntamos? ¿Cuál es el world class que estamos buscando? ¿No? Entonces, tenemos que ir buscando un objetivo desafiante, ¿no? No podemos estar buscando nuestro objetivo alineado a algo mediocre. Tenemos que buscar el world class. Todo esto nos sirve para lo que es el OE, obtener lo que es la efectividad total de los equipos y que es una razón porcentual que sirve para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial, ¿no? Indica, 1, la productividad, 2, indica la utilización de los equipos y 3, indica lo que es mantenimiento, el resultado, la disponibilidad de equipos. Entonces, con esos 3 indicadores vamos a ver siempre nosotros el OE, ¿no?
siempre vamos a estar alineados, ¿no?, a indicadores corporativos, a nuestros indicadores que vamos a plasmar dentro del negocio, dentro de nuestra planta, de nuestra unidad, y a eso tenemos que generar planes de acción con el forecast, ¿no? Ese forecast que vamos a tener ante algún desvío con tendencia a la baja o a no llegar al objetivo, ¿qué tenemos que hacer para mejorarlo?, ¿no? Entonces, el forecast plantea, si tuvimos, ejemplo, un 90% de disponibilidad y nuestro objetivo es llegar a 92, entonces, al ritmo que va no vamos a llegar a ese 92, pero ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que generar un forecast, ¿no? Ese forecast incluye muchas cosas, ¿no? Cambio de componentes, reparación de componentes, contrataciones de una empresa especializada, paradas programadas, todo lo que nos involucra, ¿para qué? Para poder llegar a ese 92%, ¿no? O sea, poder nivelarnos y poder llegar al objetivo. Entonces, es el forecast, ¿no? Involucra muchas cosas, acciones, presupuesto especialmente. Indicadores, ¿no? Para hacer mediciones a los terceros, ¿no? Cada contrato que nosotros tengamos tiene que tener un acuerdo a nivel de servicio, un SLA. El seguimiento que se tiene que hacer a nuestros costos de mantenimiento, nuestro OPEX, a nuestro CAPEX, ¿ya? Otras formas de mirar un seguimiento de costos, pero todo esto está alineado ¿a qué? Al seguimiento, seguimiento, ¿de qué? Y todo nace de el manejo de la base de datos, nuestras órdenes de trabajo. Vamos a tener nuestros dashboards, ¿no?, de mantenimiento, presupuestariamente, y por lo tanto vamos a tener beneficios de control de la gestión, estrategias, planificación, ejecución, control y decisión. Todo eso hace de que hagamos una gestión de mantenimiento, ¿no? Acuérdense, estrategia, planificación, ejecución, control y la toma de decisiones. 5 puntos claves para hacer una adecuada gestión de mantenimiento. Los beneficios van a estar en indicadores que realmente satisfagan, ¿no?, las necesidades de la operación y del negocio. Eso es todo de mi parte, alumnos. Espero sus consultas y tenemos pocos minutos, pero espero sus consultas para poder eh, aclararlas, ¿no? Bien, ingeniero, excelente. Sí, así es. Nos quedan 5 minutos para que así los profesionales que tengan algunas dudas puedan en este momento alzar su mano y puedan realizar su consulta. ¿Ya están activos los micrófonos? Quien desea su consulta puede levantar su mano, por favor. Consultas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la clase que ha realizado el ingeniero el día de hoy? ¿Alguna consulta sobre las normativas, manejo de base de datos, el objetivo, ¿no?, que es el control, el monitoreo? Me hablan por ahí de plantillas. Sí, puedo adjuntar algunas plantillas, modelos, pero lo importante es que entiendan el concepto, ¿no? El concepto, qué se debe hacer, cómo hacerlo constante, y el objetivo es cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, porque de nada le va a servir una plantilla que no la van a usar. Vamos, alumnos, espero sus consultas. Sí, adelante, Ricky. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. Gracias por toda su explicación. Yo tengo una consulta con respecto a los backlogs. Mencionaba que, precisamente en su exposición, que no teníamos que pasar de las 2 semanas. Y había hecho un ejemplo referente a que había un backlog de un año.
En este caso, con los backlogs, estamos haciendo referencia básicamente a mantenimientos que sean, por así decirlo, de última hora, de estos que son, por así decirlo, como de que se han pasado por caja chica, algo así. O en qué sentido, no le entendí muy bien esa parte. Si yo podría explicarte. ¿No? Claro, Ricky, a ver, te claro. Lo que sucede es que a veces, dentro del requerimiento, ¿no? Ejemplo, ¿no? Una pequeña bomba hidráulica tiene problemas y por lo tanto la evaluación de ejecución de mantenimiento es que necesita ser cambiada, ¿ya? Entonces, al generarse la ejecución del mantenimiento, ¿ya? Piden el material y genera un correctivo programado. Y ese correctivo programado, que ya se convierte en un backlog porque está pendiente la compra de esa bomba, ¿ya? Cuando llega la bomba, eh, evalúan que por ahí, cuando hicieron intervinieron al equipo, también le cambiaron los sellos, pero pidieron una bomba adicional. Que no cuesta mucho una bomba hidráulica, pone $300, $400. No hablo de una bombaza, ¿no? Una bomba pequeña dentro del sistema, ¿ya? No es costoso, se va el costo, pero si tú no tienes un control de aquellos trabajos que vas realizando, porque no solamente dice, ya, ya levanté poniéndole, cambiando sellos y ahora funciona muy bien esa bombita, ya no necesita cambio de la nueva que he pedido. Y la nueva que pediste se quedó en el almacén y se va a quedar un año, por eso digo, un ejemplo exagerado, pero sí sucede, ¿ya? Y se quedó un año más metido en el almacén y no lo usas. ¿Por qué? Porque la otra bomba está funcionando y es correcto, está bien. Lo que sucede es que ha habido una mala evaluación y esa mala evaluación lo que está generando son dos problemas. O sea, y tiene que salir a la vista esto, ¿no? No es un tema de planificación, es un tema de un requerimiento propio de ejecución por haber hecho una mala evaluación. Y si tú tienes ese control de los backlogs, tú vas a tener todas las órdenes asociadas a pendientes con servicios y materiales. Por lo tanto, vas a tener el control y vas a decir, oye, tengo órdenes, backlogs, que ya llegaron los repuestos y que necesitan ser atendidos porque si no los atiendes, en algún momento va a fallar, ¿ya? A veces, cuando hacen este pedido, ¿no? Dicen, mira, está fallando la bomba, pero pídete una bombita, voy a pedir una bombita adicional por si acaso, porque se quede en el almacén, en stock. Entonces, pero esa no es la forma de gestionar, ¿ya? Los repuestos de reposición, ¿ya? O un repuesto en función a condición, ¿no? Si fuera un activo, como lo decía, también eso debería haber sido generado por repuestos críticos y mediante un CAPEX. Y si fue por el OPEX, debió estar asociado a un tema de estrategia de planeación, de planeamiento, en qué momento debería de comprarse esa bomba y no esperar un tema de tener la bomba en el stock. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucede es que afecta a dos cosas. Uno, el inventario. El almacén se estoquea, el almacén supera sus límites de capacidad, inclusive ya hay repuestos que empiezan a ponerlo en el patio externo, ¿no? Porque no tienen espacio. Los de mayor dimensión van saliendo afuera, bajo ningún cuidado, deterioro prematuro de los repuestos, porque vamos pidiendo materiales que no utilizamos. Eso, en el resultado final, ¿ya? Del negocio, en el resultado en el balance de estado de pérdidas y ganancias anuales que hace la empresa, le afecta, ¿ya? Y por lo segundo, es que a nosotros, imagínase que el componente, ¿no? Que nosotros creíamos que todavía funciona, falla realmente.
Pero esa falla, por no haberlo cambiado, lo que puede producirnos es que se dañe todo el sistema, ¿ya? Un horrín que se pase por ahí al todo el sistema, ¿no? Hidráulico, y que puede generar una parada de equipo. Les comenté, creo que también sobre un scoop, ¿no? Donde se habían mordido los horrines y que tuvieron que hacer todo un barrido, ¿no? De electroválvulas para poder sacar, porque tiene sus mallitas, ¿no? Micros mallitas cada válvula, y poder sacar esos residuos que obstruían y por lo tanto había pérdida de presión y no alcanzaba a hacer eficiente el equipo, un equipo nuevo y que estaba en garantía. Entonces, ese lucro cesante que se pierde por ese uso, ¿no? Es muy importante, por eso decía, en el tema de de esto del manejo de los backlogs, ¿no? ¿Ya? Son casos puntuales, pero sucede. Nuestro objetivo es siempre tener nuestros backlogs dentro del rango de 2 a 4 semanas. ¿Qué quiere decir? Lo que ya llegó, está en el stock, pero tiene que atenderse pues dentro de un mes, no más, 4 semanas, 2 semanas, una quincena. Pero cuando ya te vas pasando de 4 semanas a más, estás corriendo un riesgo, si ha sido bien evaluado tu requerimiento de atención, un programado, ¿no? Un monitoreo por condición, es que en cualquier momento te falle. Y si no lo atiendes, el daño puede causar una pérdida mayor, ¿ya? Por eso es importante el seguimiento de los backlogs. Por un lado, manifesté el impacto en la mala gestión, pero también el otro en que no lo hagas y te pueda te pueda ocasionar una falla que ya lo habías previsto, pero no lo atendiste, no le diste prioridad. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Me ha quedado bastante claro. En el caso, por ejemplo, cuando se hacen los cierres contables hablo de la orden de trabajo. En este caso, se tendría que registrar aparte del SAP para poder tener los backlogs, ¿correcto? Sería en este caso, porque muchas veces, ¿qué es lo que nos dice contabilidad? Cada vez que en mantenimiento tienes órdenes de trabajo pendientes por cerrar, y muchas veces, bueno, sería visto como una mala gestión en este caso, y cerrar una orden pendiente, porque justamente hay repuestos que logística todavía no los he comprado o los tienen en stand-by. ¿Qué podría ser en este caso? No te he entendido muy bien la pregunta, la verdad, se te escuchó muy bajo la primera parte, ¿me la puedes repetir? Le decía que, por ejemplo, ¿se me escucha bien ahí? Sí, 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 a ver, te escucho. Ya. Y lo que pasa es que contabilidad normalmente a veces me dice, ¿sabe qué mantenimiento? Deben cerrar sus órdenes de mantenimiento o OT al finalizar el mes. Y hay órdenes que no suelen cerrarse precisamente porque estaban de repuestos pendientes. En este caso tendríamos que registrarlos como backlogs en una tabla aparte, porque a veces contabilidad nos exige cerrar esa orden. Pero, no sé, de acuerdo a su explicación, creo que no estaría bien visto. O qué podría sugerir en este caso. Lo que pasa, toda la información, si ya tienes tu SAP, ya tiene que estar ingresado en el sistema. Entonces, cuando tú generas tus órdenes, tú tienes que, hay unas clases de actividad. Tú puedes clasificar preventivo, correctivo, correctivo programado, 3 tipos de órdenes para todo. Pero dentro del correctivo programado tú vas a considerar, como dije, clases de actividades y vas a poner algunas que son monitoreo por condición, otras que son backlog, y así, cada una que vas considerando es una clase de actividad. Y eso te permite el filtrado de las órdenes. ¿Ya? Ahora, igual, todos los correctivos programados, toda esa data, esa base de datos, no es que generes un cuadro aparte. Lo que pasa es que el SAP no es un buen reporteador, pero toda la data sale del SAP. Te explico, ¿no? Generalmente en una minera, en gran minería lo he visto, ¿ya?
se manejaba las bases de datos, sacaba fuera externamente y almacenaba una base de datos de una hoja de cálculo. Mira, hoja de cálculo, ni siquiera te hago el Power BI, nada. 10 años atrás, 15 años atrás, ¿ya? Y toda esa información ya estaba estructurada, ¿no? Entonces, la base de datos se alimentaba y automáticamente salían los reportes. Entonces, era algo muy práctico y salía todo lo que tú querías, ¿ya? Entonces, no era que se maneje diferente, sino se manejaba de la misma información que salía del sistema, pero visto de otra manera, ¿no? Ahí se generaban los dashboards de acuerdo a la necesidad. Ya se generaban los reportes, ¿no? Ahora ya se utiliza el Power BI y todo esto para poder sacar mejores reportes, ¿no? Pero era un manejo de información, porque inclusive hasta el trabajo de extraer esa información en línea era todo un problema, ¿no? Por el tema de las interfaces, el tema del pago de derechos, pero bajar la información a un Excel sí era posible, una base de datos, y esa base de datos alimentaba un archivo ya preparado para generar los reportes que tú deseabas. Podría ser de costos, podría ser de órdenes, podría ser de avisos, o sea, te sacaba todo, ¿no? Entonces, era solamente tenerlo estructurado. Claro, ingeniero. Estructurar está también la base para poder meter esta información en la práctica. Es correcto, así es. Entonces, es eso. No sé si tendrían otra consulta. Sí, ingeniero, ya hemos concluido la sesión del día de hoy. Creo que han sido absueltas la mayoría de las dudas de los profesionales. La última clase es el día de mañana y también su evaluación final. Si queda alguna consulta adicional, lo podemos tomar el día de mañana para que así los estudiantes no queden sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Listo, Denise. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el día de mañana. Excelente. El link de asistencia, estimados profesionales, ya ha sido compartido aquí por el chat y también va a ser enviado por el grupo de WhatsApp. Como les repito, el día de mañana es su última clase y además también su evaluación final es de vital importancia para que puedan certificarse en este diploma de especialización. Las pautas correspondientes acerca de esta evaluación final van a ser explicadas el día de mañana al finalizar la clase, el tiempo que van a tener, las oportunidades también, y acerca del valor promocional de 89,90, de igual manera está válido hasta el día de mañana para que puedan realizarlo. Si desean acceder a esta promoción, nos escriben por interno para poder enviar los medios de pago, aunque ya están fijados en cada grupo en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el día de mañana, estimados profesionales, que tengan muy buenas noches.